Muy buenas noches, mi nombre es Carlos Peña, soy estudiante de Derecho de la Universidad de Yacambú. Voy a hablarles sobre la culpabilidad, la imputabilidad y la inimputabilidad. Con relación a la culpabilidad, tenemos que, según Vela Treviño, es el elemento subjetivo del delito y el eslabón que asocia lo material del acontecimiento típico y antijurídico con la subjetividad del autor de la conducta. Este concepto jurídico penal está definido en la fórmula contenida en el artículo 61 del Código Penal venezolano, que define el sistema que rige en el país. Nadie puede ser castigado como reo de delito no habiendo tenido la intención de realizar el hecho que lo constituye, excepto cuando la ley se lo atribuya como consecuencia de su acción u omisión. La culpabilidad viene a ser una situación en la que se encuentra una persona imputable y responsable que, pudiendo haberse conducido de una manera, no lo hizo, por el cual el juez le declara merecedor de una pena. La culpabilidad tiene dos formas: el dolo y la culpa. El primero corresponde a la intención y el segundo a la negligencia. Ambas tienen por fundamento la voluntad del sujeto activo. Sin intención o sin negligencia no hay culpabilidad. En cuanto a los elementos de la culpabilidad, tenemos que nombramos la imputabilidad, el dolo o la culpa, que son las formas de culpabilidad, y la exigibilidad de la conducta adecuada a la prohibición o imperatividad de la norma. Si falta alguno de estos presupuestos, no habría culpabilidad. Como ejemplo tenemos el secuestro, que es el dolo específico, finalidad que persigue la gente, que es obtener un rescate a cambio de libertar al secuestrado. La persona que en su trabajo le corresponde cortar la corriente en las líneas donde se realizan trabajos de reparación y no lo hace, y por esta negligencia u omisión un trabajador pierde la vida y muere electrocutado. Matar a una persona de un disparo de arma de fuego, atropellar a un peatón y causarle la muerte, o un knockout mortal en el boxeo. Son ejemplos de culpabilidad. En cuanto a la imputabilidad, es la capacidad psíquica de una persona de comprender la antijuricidad de su conducta y de no adecuar la misma a esa comprensión. ¿Se es imputable o no lo es? Es decir, que no existe términos medios. La realización del injusto penal, conducta típica y antijurídica, no basta para declarar al sujeto culpable, sino que es necesario que el autor posea ciertas condiciones mínimas, o sea, psíquicas y físicas, que le permita comprender la antijuricidad de su acción y poder adecuar su conducta a dicha comprensión. Vicencio nos indica que si un individuo no padece de anomalía psíquica o una grave alteración de la conciencia o de la percepción, este posee un mínimo de la capacidad de autodeterminación en el orden jurídico, entonces exige para afirmar su responsabilidad. En consecuencia, este hecho origina frente al poder penal que la persona se encuentre en una situación de inexigibilidad. Como ejemplo de ello puedo nombrarle una persona que comete la violación de un niño, un hombre que agreda a otro y le cause una lesión, una persona que ejecute un robo a mano armada, un funcionario policial que perpetre una extorsión, el que roba ganado en una finca. Son ejemplos de imputabilidad. En cuanto a la inimputabilidad, el doctor Andrés Sampedro nos indica que la inimputabilidad es la incapacidad del sujeto para ser culpable, siendo determinante la falta de conocimiento de la licitud o la alteración de la voluntad, siempre y cuando ocurra en el sujeto al momento de ejecutar el hecho legalmente descrito. También Hernando Veledo nos indica que las causas de inimputabilidad son los motivos que impiden que se le atribuya a una persona el acto típicamente antijurídico que se haya realizado.
No obstante, el artículo 62 del Código Penal venezolano también nos indica que no es punible el que ejecuta la acción hallándose dormido o en estado de enfermedad mental suficiente para privarlo de la conciencia o de la libertad de sus actos. También podemos indicar de que hay una clasificación en el Código Penal venezolano de lo que es la inimputabilidad. En él podemos hablar sobre la falta de desarrollo mental y la falta de salud mental. Como ejemplo de la inimputabilidad, tenemos cuando el juez decreta la inimputabilidad de un acusado después de recibir el resultado de las pericias psicológicas, es decir, se declara la enajenación mental. Un hombre diagnosticado con esquizofrenia que agrede a otro y le causa una lesión. También tenemos un niño de 7 años que dispara un arma de fuego y causa la muerte a una persona. Una persona que teniendo el síndrome Down que causa una lesión a otra persona. Y un funcionario policial que roba, que frustra un robo a mano armada, y en ese accionar hay un intercambio de disparos y cae abatido el delincuente. El funcionario hace uso de lo que indica el Código Penal, que está en defensa de su vida o en defensa de terceros. Entonces, como análisis de esto tenemos que en Costa Rica hay situaciones que se apartan de los criterios dogmáticos reconocidos en la materia penal, ya que el concepto de culpabilidad va dirigido a demostrar la participación del hecho delictivo. La culpabilidad viene a ser otra cosa que va dirigido a demostrar la participación del hecho delictivo. Determinar tan fehacientemente que ese órgano acusatorio valora las pruebas para acusar donde podría dejar de lado lo que determina como inimputable, presumiéndose como siempre imputable, contraviniendo la necesaria demostración de la culpabilidad. En el Código Penal colombiano también se consagra la fórmula de la imputabilidad por vía negativa, estableciendo que es inimputable quien al momento de ejecutar el hecho legalmente descrito no tuviera la capacidad de comprender la ilicitud o determinarse de acuerdo con esa comprensión por inmadurez psicológica o trastorno mental. Es decir, que esto es universal. Tanto el derecho colombiano como el derecho venezolano, el derecho en Costa Rica, tienen estos elementos que dan culpabilidad, imputabilidad o la inimputabilidad de una persona. También pudiéramos hablar de que se considera que la incapacidad del sujeto de conocer la antijuricidad del hecho o la incapacidad para comprender su alcance, siendo esta última una postura de mayor relevancia para el manejo de este fenómeno por implicar una valoración del acto y sus consecuencias, lo cual presupone necesariamente su conocimiento. Buenas noches.